Vamos a leer el Salmo 51 para continuar en nuestra serie Aprendiendo a Buscar a Dios. En esta noche, en nuestro sermón, nuestro mensaje, enseñanza está basada en el Salmo 51 y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu para la gloria del Señor y nuestra edificación. Y dice así el Salmo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y el título de nuestro sermón en esta noche es la oración en crisis. Cuando hay crisis en nuestra vida, la palabra nos señala cómo debemos orar, cómo debemos humillarnos delante de nuestro Señor y Salvador. Y es que el verdadero clamor, hermanos, nace de un corazón que está roto, de un corazón quebrantado. Vemos aquí el Salmo después de David haber pecado contra Dios en el caso de Betsabé, de haber cometido tantos pecados como fue escalando la desobediencia de David. Así que nuestro sermón, la idea central en esta noche de nuestro sermón es cuando el creyente cae en pecado o atraviesa una crisis espiritual, la salida no es esconderse, hermanos, sino correr hacia Dios. Muchas veces las personas cuando caen en crisis o pecan delante de Dios, su intención es como la de Adán cuando Adán y Eva pecaron. Fue esconderse delante del Señor y no correr delante de Él. Y eso es lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios. El propósito entonces es poder llevar al creyente a reconocer que en medio de una crisis, hermanos, causada por el pecado o el fracaso, el quebrantamiento espiritual, debe acudir, correr hacia Dios en oración, en confesión sincera, en arrepentimiento genuino, confiando que Él puede restaurar por su gracia. Así que este es el propósito, que cada uno de nosotros podamos tener conciencia de esta verdad en nuestras vidas. Cuando estamos y pasamos por esos valles, la Escritura nos dice en uno de sus salmos que el Señor es nuestro refugio eterno. Así que podemos recurrir continuamente a Él. El mismo salmista dice: sé para mí una roca de refugio donde yo pueda recurrir continuamente. Y ese es el propósito que buscamos con esta enseñanza en esta noche, acudir al Señor antes que alejarnos. Y muchas personas, cuando atraviesan esos momentos difíciles de prueba y de quebrantamiento espiritual, lo que hacen es que se aíslan, se desaniman, y muchas veces, hermanos, se apartan, se alejan. Pero lo que quiere enseñarnos el Señor es algo totalmente diferente.
Así que el Salmo 51 surge de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, hermanos. Después de él haber cometido adulterio contra Betsabé y haber provocado la muerte de Urías, el esposo de ella, el profeta Natán va y confronta a David por su pecado. Eso lo encontramos en 2 Samuel, en el capítulo 12, el versículo 14. Ahora, ¿quién era David? David era un rey guerrero, poeta, hombre conforme al corazón de Dios. No era cualquier hombre. Cualquiera que lo viera diría, oh, David, el gran rey de Israel. Pero este hombre, hermanos, pecó contra Dios, a pesar de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cayó profundamente. Su pecado, hermanos, produjo en él una crisis espiritual devastadora. Nosotros leemos otros salmos donde dice que en su verdor se secó. Él habla de esa experiencia: mientras callé mi pecado, mientras que él no lo declaró, sino se envejecieron. Dice, se envejeció en sus huesos, en su gemir, se secó, y habla de esa experiencia, de esa decadencia espiritual, hermanos, y esa crisis en él. Pero lo extraordinario realmente del Salmo 51, hermanos, no es la caída de David, sino su respuesta ante ella. ¿Cómo responde David ante su caída, ante su pecado? ¿Cómo es que responde él? Muchos pecadores intentan justificarse, otros culpan a las circunstancias, no, fue por las circunstancias. Otros endurecen su corazón. Pero David, hermanos, después que es confrontado, David corre hacia Dios quebrantado, hermanos. Así que este salmo nos muestra cómo debe orar una persona cuando está en crisis. ¿Cómo debemos orar cuando estamos en crisis espirituales, emocionales por causa del pecado? Porque la verdadera prueba de la espiritualidad no es cómo actuamos, hermanos, cuando estamos fuertes, sino cómo respondemos cuando hemos fallado. ¿Cómo es que debemos responder cuando hemos fallado? Así que vamos a desarrollar este salmo y este tema en 3 encabezados. El primero, la confesión real; el segundo, el arrepentimiento profundo; y el tercero, la restauración. Hermanos, la confesión real. El salmista le dice, el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. O sea que David comienza reconociendo su necesidad desesperada por misericordia. El salmo es muy diciente acerca, podemos ver nosotros emocionalmente ese quebrantamiento, esa actitud, hermanos, cómo viene él, como cuando viene el hijo pródigo delante del padre. Iré a mi padre, diré, no soy digno de ser llamado su hijo. Me levantaré y iré, hermanos. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y David se acerca al Señor de esa manera y es buscando la misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Y vemos que David no se está acercando al Señor presentando excusas ni minimizando su pecado. No intenta defenderse, hermanos, lo que ocurrió en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, ellos intentan presentar excusas o presentan excusas. La mujer, la serpiente, Adán, Eva, y allí estaban presentando las excusas. Pero David no, hermanos. Un corazón roto, un corazón quebrantado, un corazón humillado, reconociendo, confesando. Y esa es la confesión real, hermanos. No hay defensa, no hay excusa, no minimiza su pecado, no intenta defenderse de ninguna manera. Ahora pensemos en nosotros muchas veces. Cuando ofendemos, cuando pecamos, hermanos, siempre nos gusta presentar nuestras excusas. Siempre nos gusta minimizar lo que hemos hecho y también intentar siempre defendernos. Hermanos, pero simplemente lo que hace David es que él se arroja sobre la gracia divina. David sabía, hermanos, que no había absolutamente nada más que rendirse y confesar realmente su pecado y clamar misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él acude a esa misericordia porque, ¿qué nos dice el apóstol Pablo de ese Dios misericordioso, de ese atributo de Dios?
En el Salmo lo dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Y ese es atributo de Dios. Pero cuando vemos el apóstol Pablo presentándonos a nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es Dios y Padre, Padre de misericordias y Dios también de toda consolación. Hermanos, así que David puede entender esto. En Él hay gracia, en Él hay perdón, en Él hay misericordia. Así que se arroja hacia esa gracia misericordiosa del Señor y dice, ten piedad, oh conforme a tu misericordia. Y esa es la gran diferencia. Cuando alguien confiesa o cree que ha ofendido y pecado y no puede ver la gravedad y la dimensión, él siempre buscará excusas. Tenemos el ejemplo de otro rey, Saúl, cuando desobedece. Saúl presentó excusas cuando fue exhortado por el profeta Samuel. ¿Qué hace Saúl? No, yo he hecho lo que Dios me ha mandado. Antes hice lo que Jehová me mandó. Y él persiste y él cree que ha hecho verdaderamente el bien y que ha cumplido lo que Dios le ha mandado. Se engañaba a sí mismo. Pero Samuel le dice que ese es valido de ovejas, ese bramido de vacas, que es lo que yo oigo. Él no había hecho. Pero se engañaba a sí mismo. Presentó excusas, se excusó. Pero vemos que David no. David está reconociendo delante de Dios. Así que David no apela a ningún mérito. Saúl apeló a que él había hecho lo que Dios le había mandado. Pero él no dice, y a mérito no apela el rey David. Ahora, pensemos en la oración que ya vimos, en la oración del fariseo y el publicano. Pensemos en la oración del fariseo, que decía el fariseo, Señor, te doy gracias, porque no soy como este. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro. Así que él se presentó delante de Dios, presentando su currículo, hermanos. Pero David no le dice, Señor, yo soy el rey, yo derroté a Goliat, escribí salmos, he servido fielmente. Él no se ampara en nada, hermanos. David no se ampara en absolutamente nada. Él apela únicamente a la misericordia del Señor. Ahora vamos a mirar las características de una confesión verdadera. ¿Cuáles son las características de una confesión verdadera? Hermanos, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Así que David dice, hermanos, dice, mis rebeliones no son los errores de otros, no son las circunstancias, no es la presión del momento, es su pecado. Y esto es una confesión genuina. Comienza, hermanos, cuando dejamos de señalar a otros. Una confesión genuina y verdadera comienza cuando nosotros dejamos de señalar a otros, hermanos. Así que David reconoce el pecado personalmente. David no se escuda, no se ampara, no quiere justificar. Él dice, porque yo conozco mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Así que esto que él está haciendo, hermanos, confesando sus rebeliones, yo reconozco. Y ese es el primer paso, poder venir humillado delante del Señor, acudir a su misericordia, pero tenemos que reconocer que son nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Es por nosotros. El Señor nos dice en Santiago que cuando el hombre peca, el hombre cae, es porque ha salido de su propio corazón la concupiscencia, y vemos los pasos para caer, que ya lo vimos también. Hay un deseo profundo en el corazón. Así que, hermanos, la confesión genuina entonces comienza cuando dejamos de señalar a otros y reconocemos que es nuestro pecado. No podemos adjudicarlo a nadie más, hermanos. Segundo, reconocer la gravedad del pecado. Muchas veces nuestra tendencia es a minimizar la gravedad de nuestro pecado. Hermanos, David no solamente había pecado, en versículo 4, contra ti,
Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio, en tu juicio. David, solo contra ti solo he pecado. Hermanos, así que David había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, había pecado contra la familia de él, hermanos, había pecado contra Israel, porque David era una cabeza federal, él representaba a la nación, a su familia. Así que David entiende, sobre todo, que había ofendido ¿a quién? A Dios. A Dios. El pecado es una afrenta contra la santidad divina, hermanos. Y esa es la verdad y esa es la realidad. Antes que pensar en Urías Eteo, antes que pensar en Betsabé, antes que pensar contra su familia y contra todo el pueblo de Israel, él reconoce la gravedad y la dimensión de su pecado, y es que ha pecado contra un Dios santo, un Dios bueno, que lo levantó, que lo ungió por rey y que lo colocó en aquel lugar de prominencia. David reconoce esa gravedad del pecado. Así que, hermanos, las características de una confesión verdadera comienzan por reconocer el pecado personalmente, es mío, y reconocer luego la gravedad de ese pecado. Contra ti solo he pecado. Hemos pecado es contra un Dios vivo, santo y verdadero y temible. Tercero, una característica de un verdadero reconocimiento del pecado es que reconoce la corrupción interna. Reconoce esa corrupción interna. Y el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está reconociendo que en su corazón hay una naturaleza, hermanos, corrupta. David comprende entonces que el problema no era simplemente una mala decisión, no es que tomé una mala decisión, decidí no irme a la guerra y quedarme en mi palacio y en el terrado descansando, y luego vi a Betsabé que se estaba bañando y la codicié y luego mandé preguntar quién era ella, y luego todo lo demás como surge y cómo, hermanos, va escalando el pecado en David. Así que David reconoce, él dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él entiende que el problema no era simplemente una mala decisión, hermanos. El problema estaba ¿en dónde? En su corazón. Jesús lo enseñó en Mateo 15, 19. Consideremos Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así que David está reconociendo que su problema no fue simplemente una mala decisión, y esto debe ser algo que debe implicar para nuestras vidas, porque muchas veces creemos que el pecado fue una mala decisión. Sí, fue una mala decisión, pero es que no fue de un pensamiento, sino fue algo que salió del corazón, y nosotros debemos ser conscientes de eso. Estamos viendo los jueves la doctrina y la mortificación del pecado. Y Dios nos ha venido hablando acerca de esto muchísimo. El problema del hombre estaba en el corazón. Por eso debemos hacer morir cada día lo terrenal en nosotros. Mortificar el pecado, hermanos. Así que David es consciente que esto es parte de su naturaleza pecaminosa, caída, porque él ha sido formado en maldad. Así que Dios nos dice también que el problema está en el corazón, es de allí donde salen los malos pensamientos, los malos deseos. Así que antes de pensar en que David estaba allí en el palacio y no fue dice la Escritura que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, así que David debería estar en la guerra, pero se quedó en su palacio.
Pero antes de eso fue el deseo de su corazón. Todo obra allí en el corazón. Todo está allí en esa máquina, en esa fábrica de pensamientos y deseos. Por eso debemos continuamente estar diciéndole al Señor, Señor, examíname y conóceme y pruébame y ve mis pensamientos. Mira mi corazón, examínalo y ve si hay en mi maldad y guíame en el camino recto. Ayúdame, Señor. Hermanos, así que deben el hombre reconocer entonces esta condición. Pero una verdadera oración en crisis no termina reconociendo, hermanos, el pecado solamente. La confesión debe conducir al arrepentimiento. La confesión debe conducir a un arrepentimiento genuino y verdadero. Ya David reconoce la condición de su corazón. Él viene y se arroja a la misericordia del Señor, lo busca esa misericordia. Y esto me lleva a mi segundo encabezado, el arrepentimiento profundo. Hermanos, versículo 10 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no estaba simplemente triste por las consecuencias. No, hermano, David no estaba solamente triste por las consecuencias de su pecado. Él estaba quebrantado realmente por haber ofendido a Dios. Así que existe una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Mire, cuando una persona tiene remordimiento, la persona siempre tiene las excusas. Ya vimos que David no se presenta con excusas delante de Dios. Él no quiere minimizar su pecado tampoco, sino que él viene tal cual reconociendo que lo que ha hecho es grande, terrible delante de Dios y delante de su prójimo. Así que hay una gran diferencia. Judas tuvo un remordimiento. Nos dice de un arrepentimiento, pero no era un arrepentimiento salvífico, un arrepentimiento de conversión verdaderamente, hermanos. ¿Por qué? Porque fue y se suicidó. El verdadero arrepentimiento lleva al hombre a humillarse delante del Señor, a suplicar esta misericordia. Ahora tenemos a Pedro. Pedro negó al Señor Jesucristo. Pedro también tuvo arrepentimiento, hermanos. Pero Pedro fue restaurado. Y ahí vemos entonces un verdadero y genuino arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento verdadero es profundo e implica muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que implica un verdadero arrepentimiento? O al menos las características de un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento verdadero. Nosotros recordamos cuando en Jeremías nos dice acerca de Efraín. Dice la Escritura que escuchando he oído Efraín que se lamentaba. O sea, Efraín estaba arrepentido, estaba humillado delante de Dios y él se lamentaba. ¿De qué se lamentaba Efraín? Efraín se lamentaba. Él dice que desde la juventud había llevado su afrenta, había sido pecador, duro, rebelde y como novillo indómito. Y luego Dios dice, escuchándolo, ¿lo oyó? Y luego que escuchó cómo se lamentaba de su maldad y de su pecado y reconocía su pecado, profundamente arrepentido, dice el Señor, ¿acaso no es Efraín hijo precioso para mí? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por tanto tendré de él ¿qué? Misericordia. O sea, vemos el arrepentimiento genuino y verdadero. Eso es algo profundo, causa muchas cosas. Herí mi muslo, me avergoncé, llevé la afrenta de mi juventud. Y todo esto está haciendo una declaración de cómo está viviendo su arrepentimiento por causa de su pecado. Ahora, una de las características del verdadero arrepentimiento es que produce dolor santo. Él dice, recordando lo que dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoce, hermanos, que su pecado está delante de él. Así que David no puede ignorar lo que hizo. Él no ignora lo que hizo.
Su conciencia está herida, totalmente herida. El Espíritu Santo ha traído convicción a él, porque el Espíritu nos convence de ese pecado, hermanos. La palabra de Dios nos dice, y yo quisiera que fuéramos a Jeremías un momento y recordáramos lo que le dije allí parafraseando. Creo que es 20. Capítulo 31. Capítulo 31 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Hay lamento, hay un dolor profundo en él, como en David. Como en ese hijo pródigo que dice, me levantaré, iré a mi casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Vemos un corazón dolido, quebrantado, un verdadero arrepentimiento. Dice, me azotaste y fui castigado como un indómito. Y él le pide la conversión, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová, mi Dios. Entonces usted puede ver un corazón quebrantado, profundo, arrepentido, contristado, un corazón que está rendido ante la gracia, ante el Señor. Él sabe que no hay nada, absolutamente nada que pueda librarle más que la gracia. Y él va reconociendo, me azotaste y fui castigado. ¿Por qué? Porque he sido rebelde, he sido como un novio indómito. Y le pide que lo convierte. Verso 19, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, dice el Señor, se conmovieron por él. Mira, Dios el Padre está tan conmovido por su Hijo que viene en una condición de humillación, de profundo dolor santo en su corazón. Hermanos, dice, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y esto es... Así que David no ignora lo que hizo. Ante su conciencia podemos ver herida, trae convicción, así como Efraín está siendo convencido por el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice que cuando el quebrantamiento viene de Dios, produce arrepentimiento ¿para qué? Para salvación. Mira lo que nos está diciendo. Así que el verdadero arrepentimiento duele. No porque hubiésemos sido descubiertos, sino porque hemos entristecido al Señor. Hemos quebrantado, entristecido, no contristado al Espíritu Santo. Así que el verdadero arrepentimiento produce un dolor, hermanos, un dolor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de este arrepentimiento y de esta tristeza de la que no podemos, ni el arrepentimiento de la que no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque esta trae un fruto maravilloso. Así que, hermanos, el verdadero arrepentimiento duele, no porque hayamos sido descubiertos, sino porque hemos entristecido al Señor. Otra característica es que el verdadero arrepentimiento busca una limpieza interior. Salmo 51 es una confesión, es un arrepentimiento. Y el versículo 7 de Salmo 51, el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así que un verdadero arrepentimiento buscará
limpieza de su alma, de su corazón. Él querrá ser lavado, limpiado y purificado. David entiende que necesita más que perdón, necesita purificación. Muchas veces la persona se arrepiente de su pecado, pero solamente en un arrepentimiento. Pero hermanos, un verdadero arrepentimiento tiene estos elementos, no podemos dejarlos por fuera. Debemos clamar por una limpieza. Lávame, límpiame, purifícame. Como dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Le está diciendo David. O sea, David puede entender que no solamente se necesita el perdón, se necesita limpieza, se necesita purificación del alma, del corazón, hermanos. Así que quiere que Dios lo limpie, quiere que el Señor le limpie las manchas invisibles de su alma, quiere que Dios lo limpie en lo profundo de su ser y de su corazón y de su alma. Hermanos, ¿por qué? Porque la religión externa puede cambiar conductas, pero no el alma. Solo Dios puede limpiar nuestro corazón, hermanos. Porque allí es donde radica todo el problema. Está en el corazón del hombre. Pero aparte de desear el perdón, hermanos, el dolor, de sentir el dolor, de buscar la limpieza, también, hermanos, un verdadero arrepentimiento anhela la transformación. Y vemos el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, la palabra aquí crear, dice crea, es la misma utilizada en Génesis 1. David está diciendo entonces al Señor, Señor, que no solamente necesita, hermanos, un perdón, una limpieza, sino que necesita una obra creadora, transformadora dentro de él. También necesita esa transformación. Que Dios cree, que Dios renueve, que Dios transforme. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. No basta con pedir la purificación, la limpieza, sino que Dios también me dé un corazón que limpio. Un corazón que ame lo puro, lo santo, lo recto, lo honesto, todo lo que tenga virtud, honra, gloria. Esto pensad y esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y eso es lo que está moviendo a David. Así que David no solamente quiere una transformación, no solamente quiere una limpieza de corazón, no solamente quiere un perdón, hermanos, no solamente está humillado, busca limpieza, sino que anhela una transformación verdaderamente genuina dentro de él. David no pide una mejora. David no está pidiendo mejoras, hermanos. David está pidiendo una renovación sobrenatural. David está pidiendo una transformación verdadera. Él no quiere volver a esa condición. Él no quiere volver por ese camino en el cual pecó grandemente contra Dios. Pero además, hermanos, de pedir una renovación, el arrepentimiento también anhela, valora la presencia de Dios. Versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David le ruega que no lo eche delante de él y vaya a quitar su Santo Espíritu. Hermanos, lo que más está aterrando a David no es perder el trono. David no está preocupado por su investidura de rey, por su trono. David no está preocupado, hermanos, por absolutamente nada de esto. No es perder el prestigio en ninguna manera, no es perder sus riquezas, no. ¿Sabe cuál es la preocupación más grande de David? Por lo cual está tan preocupado, hermanos, que le dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ¿qué sucedía? ¿Qué hubiese pasado si Dios lo echa delante de él y quita su Espíritu Santo? Pregúntenme en algo, respondan algo. ¿Qué pasó cuando Dios echó al hombre fuera del huerto? ¿Perdió qué? La comunión. La comunión. Hermanos, a David no le aterra su reino. Es más, David tuvo que huir, hermanos. Pero esa no es la preocupación del rey. A él no le aterra esto, hermanos, perder su reino, su trono. Aunque su hijo también lo hubiera expulsado, no, hermanos. No era el prestigio, lo insultaron también cuando iba yendo.
No, lo apedrearon. No era perder sus riquezas, hermanos. Era perder la comunión con Dios. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleve. Moisés no estaba dispuesto a dar ningún paso, ir a ningún lado sin la presencia del Señor. Hermanos, el verdadero arrepentimiento siempre valora, anhela y desea la presencia divina más que cualquier otra bendición en su vida. Que nos falte cualquier otra cosa, menos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y así es como se da entonces un verdadero arrepentimiento, hermanos. Y Dios tiene muchas veces que quebrantarnos para restaurar nuestra alma, nuestra vida, como le pasó a David. Así que la buena noticia, hermanos, es que el arrepentimiento no es el final de la historia de David, de ninguna manera, porque después del quebrantamiento viene la restauración. Y ese es el tercer encabezado, la restauración. Y en el versículo 12 le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él anhelaba, lógicamente, esa restauración, la presencia del Señor. Y al ver la presencia del Señor, lógicamente, pues, al decirle que no quites de él el Espíritu Santo, no lo eche fuera, él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, lo que vemos aquí es que la gracia de Dios es más grande que el pecado del hombre. David no solamente pide perdón, pide restauración, hermanos. Y la bondad de la restauración es esta, que Dios restaura el gozo del perdido, el gozo de aquel que ha pecado contra Dios, que ha hecho lo malo contra Dios, pero que se ha arrepentido. David, hermanos, no había perdido la salvación. ¿Qué había perdido David? El gozo, porque no había comunión. La comunión se rompió. ¿Por causa de qué? Del pecado. Así que él había perdido el gozo de ella. Y para mostrarnos que el pecado roba ¿qué? La comunión con Dios, roba la paz, hermanos, roba la confianza y roba el gozo. Y eso es lo que sucede en una persona cuando peca. Primero pierde la paz, pierde la comunión, pierde la confianza, pierde el gozo. Pero ¿qué vemos aquí? Que la gracia restaura lo que el pecado había destruido. ¿Qué sucede cuando viene Cristo? Cristo viene a restaurar, hermanos, lo que en el huerto había pasado. Viene a recuperar la creación. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte, de su sacrificio. Hermanos, revierte las condiciones, hermanos, a las cuales nos arrojó Adán y Eva cuando desobedecieron en el huerto de Edén. Así que vemos aquí que las bondades de la restauración es que Dios cuando restaura el gozo, porque vuelve la comunión, vuelve el hombre a tener comunión con Dios, hermanos. El pecado nos aleja, el pecado rompe la comunión, la relación con Dios. Lo que ocurrió en el huerto, fueron expulsados, fueron apartados, hermanos, y la comunión rota. Y David tenía esta comunión rota, hermanos, lo cual significaba que no había paz en su corazón, no había confianza, no había gozo, no había comunión. ¿Y qué más hace la restauración? ¿Cuál es la otra bondad de la restauración? Es la utilidad espiritual, hermanos. En el versículo 13, él dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, David desea volver a servir. Así que la restauración no es solamente sentirse mejor. La restauración no es solamente tener paz, comunión con Dios. Es poder volver a ser útil en las manos del Señor. Aunque David fue expulsado por su hijo, ustedes ya lo saben, Absalón lo hizo huir. Le tocó huir, hermanos, y fue humillado en la partida. Cuando huye, él fue humillado por muchos. Pero lo que vemos
Es que David desea volver a servir, volver a ser un testimonio de esa gracia, de esa misericordia del Señor. Él dice, entonces enseñaré quién a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque Él es un testimonio viviente ¿de qué? De un hombre que pecó contra Dios grandemente, pero que se vuelve al Señor de todo su corazón en arrepentimiento y fe. Y Dios transformó su corazón, su espíritu recto dentro de él, lo restauró con él, lo trajo a comunión y a relación, hermanos. Así que entonces el hombre restaurado, el hombre perdonado, el hombre que estaba muerto en delitos y pecados, es traído a la vida. Su deseo es poder comunicar, anunciar y servir, ser instrumentos en las manos del Señor. Recuerden Pablo cuando Saulo iba camino de Emaús, pero cuando Dios le habla, hermanos, y cae a tierra, y lo primero que dice Pablo cuando entiende que era Jesús a quien perseguía, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la mujer vendedora de púrpura, hermanos, cuando Lidia fue convertida, Dios abrió el corazón de Lidia para que pudiera entender lo que Pablo decía, cuál es su fruto y su testimonio. Ella quiso acoger a los hermanos, recibirles y servirles. Así que, hermanos, siempre es el deseo, cuando Dios restaura, el deseo de servir, hermanos. Así que Dios restaura para que podamos servirles y ser instrumentos útiles. La Escritura nos dice por medio del apóstol Pablo a Timoteo que en una casa hay vasos de honra y otros de deshonra, y que nosotros debemos ser vasos de honra, que debemos limpiarnos, apartarnos, purificarnos para que seamos vasos útiles, instrumentos del Señor. Así que Dios restaura, Dios transforma, Dios cambia, Dios salva, Dios perdona. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos. El deseo es poder ser instrumentos para que otros puedan conocer, puedan ser salvos, puedan ser restaurados como lo hemos sido nosotros. Ahora bien, Dios también restaura y el beneficio de la restauración es para la adoración. El versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca ¿qué? Tu alabanza. Y podemos ver entonces gradualmente, hermanos, el Salmo como nos enseña gradualmente todos estos beneficios, estas bendiciones de la restauración. Pero el perdón dice que vuelve a abrir la boca para glorificar a Dios, el que ha sido perdonado. Dice en versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, las alabanzas más profundas suelen venir siempre de las personas que han experimentado una profunda restauración divina. Fíjense que el deseo es de alabarle y de glorificar al Señor, publicar con su boca su alabanza, magnificarle, porque no éramos dignos y no somos dignos de absolutamente nada. Todo lo que hemos recibido es su gracia inmerecida sobre nosotros. Así que el pecador que ha sido perdonado, que ha sido restaurado, que ha sido traído a comunión con Dios, siempre es el deseo de publicar su alabanza. Ustedes recuerdan cuando el Señor algunas veces mandó a algunos que había curado y le dijo, vayan por el camino y no le digan nada a nadie. Y ellos pudieron callar, pudieron obedecer. No, ellos publicaron lo que el Señor que había hecho con ellos. Publicaron las grandezas del Señor. Cuando Dios ha operado en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos ha transformado, hermanos, nuestro deseo es publicar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso es lo que está diciendo David. Abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza, no solamente en la manera de adoración, sino también de exaltarle y magnificarle por sus hechos y sus maravillas. El Señor dice que contemos sus hechos, sus obras y sus maravillas. Así que los hombres puedan conocer estos hechos extraordinarios, estas maravillas, y se maravillen también, hermanos. Y finalmente, hermanos, el versículo 17, vemos que Dios recibe únicamente al quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, el corazón contrito y humillado es aquel que el Señor no desprecia.
Y esta es una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura, hermanos. Uno poder ver y encontrar que los sacrificios de Dios son verdaderamente el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no desprecias tú. Ahora, miremos en qué condición viene David hacia el Señor. Ya lo vimos. Ese corazón está dolido, está humillado, está quebrantado. No por lo que ha hecho con aquellas personas, en primera medida, porque él sabe que ha pecado contra un Dios tan bueno. Vemos a Efraín, ya vimos a Efraín. Efraín estaba dolido, quebrantado, humillado delante del Señor. Vemos, por ejemplo, el publicano se propicia a mí, ¿qué? Pecador. Vemos el hijo pródigo, como viene, me levantaré y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Hermanos, y todos ellos fueron recibidos, justificados. Porque Dios no rechaza a quién, al que llora por su pecado, al que se lamenta por su pecado. Nosotros estamos los domingos en el culto de adoración, llevamos el sermón del monte expositivamente. Y nos dice el Señor que la primera característica de un ciudadano del reino es que él se humilló. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y ese es el hombre que reconoce su ruina espiritual, su bancarrota espiritual, su desgracia, su pecaminosidad tan grande, hermanos, que puede ver esa condición, como lo vemos en David, como lo vemos allí en Efraín, como lo vemos en aquel publicano, como lo vemos en el hijo pródigo. Reconocen. ¿Y qué hacen cuando reconocen? Lo mismo que nos ocurrió a nosotros cuando Dios nos abrió los ojos y pudimos ver nuestra pecaminosidad tan grande y lloramos por nuestro pecado porque no podíamos hacer nada por él. Y en arrepentimiento lloramos, pero el Señor que nos trajo consuelo, nos consoló. Y es lo que estamos viendo en el Salmo. Es lo que estamos viendo, que Dios realmente recibe, es el quebrantado, el que se humilla, al que se arrepiente de todo corazón, hermanos. Así que el quebrantamiento es el altar donde Dios derrama gracia sobre gracia. La palabra dice en Romanos 5:20, creo que Romanos 5:20 nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y este es el sacrificio verdadero. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Reconocer nuestro pecado, llorar, lamentarnos, reconocerlo y venir delante de Él quebrantados, humillados, dependiendo únicamente de su gracia, de su misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Así que, hermanos, esto nos debe ayudar cada día, no solamente si fallamos, si pecamos contra Dios, sino también en toda crisis que podamos nosotros tener, venir delante del Señor, reconociendo esa dependencia y que solo en Él podemos tener ayuda, consuelo, fortaleza, perdón, esperanza. Y vamos a ir a nuestras aplicaciones. Lo primero que me he olvidado pasar a las bondades de la restauración. Estas son las bondades, las que les acabo de exponer. Dios restaura el gozo perdido, Dios restaura la utilidad espiritual, el deseo de servirle, Dios restaura la adoración, el deseo de adorarle y de publicar sus maravillas, y Dios recibe únicamente al quebrantado de corazón. Y la primera aplicación es que la confesión debe ser honesta, como ya lo vimos. Nunca habrá, hermanos, una restauración donde no exista una confesión honesta, verdadera, sincera. David no tuvo ninguna excusa, no minimizó su pecado. Y recuerden que le recordé qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando Dios los llamó a dar cuentas. Hubo ¿qué? Excusa. Pero David no viene con excusas. David viene reconociendo que él ha pecado contra su Dios, que todo es su culpa. Hermanos, Dios no sana pecados ocultos de ninguna manera. Dios no perdona pecados ocultos. Dios sana todos los pecados que son confesados. La palabra de Dios nos dice, en Proverbios creo que es,
El que reconoce su pecado y los confiesa, se aparta, alcanza misericordia. David, mientras que tuvo oculto su pecado, hermanos, lo único que robó fue su paz, su comunión, su confianza. Una decadencia espiritual en él, una crisis espiritual y emocional en él. Así que Dios no sana pecados ocultos, Dios sana los pecados confesados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Esa es la cita. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, nos dice que nos está hablando de la confesión, pero también de apartarnos, y Él es el que alcanza misericordia. Segunda aplicación, el verdadero arrepentimiento. Muchos quieren alivio sin arrepentimiento, quieren restauración sin quebrantamiento. Hermanos, y eso nunca se va a dar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios busca y Dios escucha son corazones quebrantados y humillados. Primera de Pedro 5:6 nos dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Así que, hermanos, esto es el verdadero arrepentimiento. No podemos esperar un alivio sin arrepentimiento. No podemos esperar que Dios nos restaure si verdaderamente no hay un quebrantamiento y una humillación y un reconocimiento del pecado delante del Señor, hermanos. Dios dice que el altivo lo mira de lejos, pero el que se humilla será exaltado. Hizo comparación entre el fariseo y el publicano. El fariseo no necesitaba, no podía ver la condición de pecaminosidad en él, mientras que el publicano sí podía ver esa condición en él. Así que él se humilló delante del Señor y descendió justificado, mientras que el otro no. Bien, hermanos, para el creyente que ha caído, ¿cuál es la esperanza? Ya lo vimos, que no se debe huir del Señor, sino debemos correr a Él. O sea, lo que hemos visto aquí, cuando David no confesó su pecado, hermanos, porque David confiesa su pecado es cuando Dios envía a Natán, el profeta, a confrontarlo. Pero David habla en otros salmos de cómo vivía cuando no había confesado su pecado. Así que, hermanos, David no buscaba a Dios hasta que Dios lo vino y lo buscó por medio del profeta y lo confrontó. Pero nosotros tenemos entonces esta promesa y esta esperanza para el creyente caído. Es no huir de ninguna manera, ni en alguna circunstancia, problemas, enfermedad, necesidad. No podemos huir, si lo que tenemos es que correr a Él. El salmista dice, sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Podemos venir. El mismo Señor Jesucristo nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. El mismo apóstol Juan nos dice dice la palabra del Señor que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Así que nos está hablando por medio de David, hermanos, que David encontró misericordia cuando se humilló. Así que cualquiera de nosotros también puede encontrarla. El Señor dice, humillaos bajo su poderosa mano, para que sean restaurados en el tiempo del Señor. Así que el creyente caído tiene esperanza y no busca huir, sino correr hacia el Señor. Para el creyente que vive en crisis espiritual, ¿cómo nos favorece? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo podemos aplicar este salmo a nuestras vidas? Pues podemos ver que la restauración comienza en el lugar de la oración. David va a clamarle a Dios, hermanos. ¿Estás en crisis espiritual? Corre al Señor, corre a orar y a clamar y a buscar su rostro. El mismo Dios que perdonó al rey David sigue restaurando hoy, sigue perdonando hoy. El mismo Dios que perdonó a David, que transformó a David, que cambió su corazón, que renovó su espíritu, hermanos,
el mismo David que lo trajo a la comunión con él, que abrió sus labios para adorarlo, para publicar su grandeza, para hacer testimonio a otros hermanos. Ese es el mismo Dios hoy nuestro. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios no desecha al que viene delante de él. Dios no desecha al que se humilla. Dios no desecha al que le busca de corazón. Dios no desecha a los contristados, a los quebrantados. Dios no desecha a los que lloran por su pecado, por su condición, reconociendo que han pecado contra un Dios grande. Dios no desecha al que está en crisis, en que está en momentos difíciles. El Señor dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Hermanos, así que debemos correr al lugar de la oración, al lugar secreto, y el Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Y para la iglesia, esta aplicación final para la iglesia. Debemos ser una comunidad que proclame la santidad de Dios. Claro, debemos proclamar siempre la santidad de Dios, pero también debemos proclamar la abundancia de su gracia, hermanos, para que el pecador pueda arrepentirse, para que se arrepienta de su pecado. Así que tenemos que tener esa balanza. Predicamos sobre el pecado, predicamos lo horrible, lo terrible y las consecuencias eternas que tiene el pecado, pero también, hermanos, proclamamos la abundancia de gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Y es por esa gracia que tú y yo hoy estamos aquí. Así que la iglesia debe tener, hermanos, siempre esa virtud y ese amor y esa gracia. Como vimos nosotros allí en Sermón del Monte, Dios no ignora el pecado de ninguna manera. Pero también, hermanos, aunque Él no ignora, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y como conclusión, hermanos, David llegó a Dios, ¿cómo? David llegó culpable, llegó quebrantado y sin excusas. Así de simple llegó David. ¿Y cómo salió? Perdonado, restaurado y renovado. Mire la condición. David entonces entra en la oración, llega delante del Señor culpable, quebrantado y sin excusas, pero salió perdonado, restaurado y renovado, con gozo en su alma, en su corazón. Así que el Salmo 51 nos enseña que la verdadera oración en tiempo de crisis no nace de la autosuficiencia, sino de un corazón roto delante de Dios. Un corazón que ha reconocido que ha pecado contra un Dios grande, hermanos. Así que cuando hay confesión real, hay un arrepentimiento profundo, verdadero, hermanos, una búsqueda de restauración, y la gracia de Dios, lógicamente, va a descender sobre esa alma. Porque el verdadero clamor, hermanos, nace de allí, de un corazón roto, quebrantado. Y los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios, Soli Deo Gloria. Démosle gracias al Señor por su perdón, por su palabra, por su gracia, su amor y su misericordia. Y que esta palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que Dios nos ayude cada día con el poder de su Espíritu para ser hacedores de su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, gracias por tu bendita y gloriosa palabra, por la cual nos animas, nos exhortas, Señor, a mirar, a vigilar, a examinar nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos siempre a reconocer nuestro pecado cuando fallamos contra ti. Ayúdanos, Señor, a nunca presentar excusas, nunca querer, Señor, minimizar, excusarnos delante de ti. Señor, ningún hombre nacido de mujer se justificará delante de ti, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, Señor, y poder venir delante de ti con un corazón quebrantado, contrito y humillado, buscando en ti la misericordia, Señor,
buscando en ti el perdón, buscando en ti no solamente reconocer el pecado, sino ser lavados y purificados. Y no solamente ser lavados y purificados, sino también ser renovados, ser transformados, para poder cada día ser instrumentos útiles, vasos de honra en tus manos, que exalten, glorifiquen tu nombre y cuenten de tus maravillas, Señor. Gracias por esta enseñanza preciosa, Señor, acerca de la oración en crisis, acerca de la oración cuando pecamos, cuando fallamos o pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, Señor. Permítenos cada día agradarte, hacer tu voluntad, bendito Dios. Señor, permítenos venir delante de ti con sinceridad, como dice tu palabra. Acerquémonos en esa confianza, en esa libertad, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, como dice tu palabra. Enséñanos, Señor, siempre a ser sinceros delante de ti, a venir desnudos delante de ti, poderoso Dios, para que tu gracia nos cubra, Señor, para que tu gracia nos ampare y nos favorezca, bendito Dios. Seamos justificados siempre delante de ti, Señor, no por ningún mérito, Señor, sino solamente por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a perseverar siempre fieles, temerosos y santos delante de ti. En el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.